prevención del lavado de dinero. Contamos con la excelentísima presencia de la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien ha tenido la oportunidad de compartir en las últimas horas los conocimientos acerca de toda esta parte de las empresas y las contribuciones. Ahora, ya centrándonos un poquito más en todas las que son las cuestiones, por un lado laborales, por otro lado de seguridad social, aunque ya se estuvieron viendo, temas de impuestos locales y una parte general del impuesto sobre la renta. Todo esto, insisto, es una parte muy importante, introductoria, pero que nos sienta las bases para seguir avanzando en el temario. Y a continuación de la doctora Venegas, tendremos también la presencia de don Juvenal, que si se recuerdan, por ahí nos quedó a deber 2 horitas, entonces hoy no las va a pagar. Pero bueno, ya no los aburro más con la palabra. Y doctora, muchas gracias. Por cierto, en este caso, derivado de las lluvias que azotan a la Ciudad de México, se tuvo que hacer este enlace a distancia para facilidad de todos y evitar cualquier tipo de complicaciones. Espero que en cada una de sus entidades no estén sufriendo de estos fenómenos climatológicos, especialmente, insisto, de las lluvias, desbordamientos, inundaciones. Y bueno, pues, doctora, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, maestro Gerardo Aparicio, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y al público que nos acompaña, un público muy selecto, muy participativo además y muy especializado. Pues bueno, aquí introduciéndonos al tema de la fiscalidad de la empresa, que como vamos viendo, pues es muchas de estas cosas las hago al momento, ¿no? Pero no más el caso, es lo que no me gustó de que fuera así. Creo que voy a hacer ahorita Yo lo que hago aquí, se los proyecto en esta pantalla.
sea, la composición, la verdad que vamos a estar de conectar a la mayoría de comentarios, y vamos a estar conectado ya. ¿Conecto el HMI también? No, ese es de la pantalla de allá. Okay. Entonces, mira, esto es lo que está viendo en la calle. ¿Vale? Entonces, si yo ahorita le propongo que aparezca video y ella, pues ahí se va a mantener, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya te voy a poner la presentación de un tercio. Sí, desde el switcher se hace la se hace toda la composición aquí. Yo no sé cómo tener tantas capas. Pero por ejemplo, veo que hoy arriba ya tienes como cosas predeterminadas, como reglas predeterminadas. Es que yo las hice, pero las hice para estar en vivo. ¿Qué es la diferencia? Estoy tomando yo el audio de aquí y el otro tiene configurado el audio de la consola de acá. Entonces, pues sí tengo que... Vamos a ponerlo así. Pero para que no se nos vaya el asunto, en el caso del impuesto sobre la renta de los trabajadores, grava el ingreso de los trabajadores. En cambio, en el impuesto sobre nóminas se gravan la erogación que hace el patrón, es la capacidad del patrón lo que se está grabando aquí, ¿no? Bien. Tenemos que en el caso de la Ciudad de México, la parte cuantitativa estaría, la base imponible es el monto de las erogaciones realizadas con motivo de las remuneraciones y aplicándole una tasa del 3%. Nuevamente encontramos esta facilidad de la época de pago a más tardar el día 17 del mes siguiente, aunque se paga en una declaración aparte, pero digamos que tiene la misma fecha de vencimiento que el pago provisional de impuestos sobre la renta federal, el pago de impuesto al valor agregado, al mismo tiempo que los que son sujetos de IEPS. Entonces, esto es bueno. Bien. Algo muy importante, se tienen que presentar las declaraciones aun cuando no se hubieran realizado erogaciones. Se dejan de presentar declaraciones únicamente cuando se dé un aviso de baja o de suspensión de actividades, que sí entran dentro del concepto de remuneraciones al trabajo. Entra el monto correspondiente a sueldos y salarios, si en caso de que lo hubiera, el monto correspondiente al pago por tiempo extraordinario, si ese patrón empresarial fuera persona física o moral, pagara algún tipo de comisión, de premio, etcétera, también suma. Lo mismo los aguinaldos, aquí solamente recordando que pues bueno, que hay prestaciones mínimas que quedan exentas. Bien, la participación patronal al fondo de ahorros, cuando de parte del patrón se aporta a la caja de ahorros. Si hubiera prima de antigüedad, pagos realizados a administradores, comisarios, miembros a los consejos de vigilancia, también se suman a la base imponible. No se causa
el impuesto sobre nóminas, en cambio, o por decirlo de otra manera, se excluyen de la suma de la base imponible si el patrón le aporta al trabajador herramientas de trabajo, si le suministra uniformes, si las mismas aportaciones del sistema de ahorro para el retiro no se consideran dentro del monto para este impuesto sobre nóminas. Jubilaciones, pensiones tampoco, aportaciones al Infonavit tampoco, y bueno, y las aportaciones que se pudieran hacer en el caso de sistemas de seguridad social especializados, ¿no? Bien, gastos de representación y viáticos, obviamente que no, porque pues estas son erogaciones en favor del patrón. Alimentación, habitación y despensas onerosas, tampoco. Ya comentábamos la clase pasada de que hay empresas que brindan el servicio de comedor, pero les cobran una cantidad simbólica, pudieran ser 5 pesos quizá, para que se considere que es una prestación onerosa y por ende no sumen ni para seguridad social ni tampoco para impuesto sobre nóminas. Bien, tampoco entran primas de seguros obligatorios por disposición de ley, ni prestaciones de previsión social, siempre que éstas sean de manera regular, permanente y que se concedan de manera general. Ya platicamos también la clase pasada que el concepto de previsión social pues se puede manifestar o se deriva en una gran cantidad y una gran diversidad de beneficios para los trabajadores o bien para sus beneficiarios de los trabajadores. Entonces, pues es un concepto que se vuelve en ocasiones muy importantes. Desde que la previsión social ya no es deducible para el patrón al 100% en materia de renta, pues la verdad de las cosas es que en la práctica se ha disminuido un poco, pero sigue siendo importante esta manera que tiene el patrón de beneficiar al trabajador vía prestaciones, ¿no? Que no necesariamente tenga que ser con dinero en sueldos, ¿no? La PTU tampoco es considerada parte de la base para el cálculo de este impuesto sobre nóminas y bueno, en el caso de personas contratadas con discapacidad, recordemos que aquí hay un estímulo, hay diversos tipos de estímulos. Uno de ellos es a nivel local, al menos en la Ciudad de México, se encuentran exentas del pago del impuesto sobre nóminas las erogaciones de sueldos cuando se contratan personas con discapacidad. Y eso sería el panorama de los impuestos locales y tomamos como ejemplo la Ciudad de México. Otras contribuciones locales que tenemos, por ejemplo, son también derechos. Dentro de los derechos más importantes que se pagan a la Ciudad de México es por el uso, suministro y aprovechamiento de agua, recordando que en las entidades federativas este es un servicio que por disposición constitucional en el artículo 115 queda a cargo de los municipios. En el caso de la Ciudad de México, todavía el gobierno local sigue manteniendo o sigue teniendo a su cargo este servicio. También el pago de derechos por algo que ustedes utilizan mucho, servicios en el registro público de la propiedad y el comercio, así como en el archivo de notarías.
Tenemos una gran variedad también de derechos que se pagan para que se expidan licencias de construcción, licencias de los distintos usos de suelo, licencias de conducción de un conductor de vehículos con sus diferentes categorías, etcétera. También pagamos derechos por los servicios de registro civil, servicios por permitir que se presten servicios de seguridad privada y otro tipo de contribuciones que también ya las referimos la clase pasada, solamente que la clase pasada las platicamos a nivel federal, son las contribuciones de mejora. Inclusive para la Ciudad de México tampoco es este último concepto, contribuciones de mejora, no es una fuente de financiamientos tan importantes. Comentábamos la clase pasada, estas contribuciones de mejoras pues son una fuente de financiamiento importante normalmente a nivel municipal, más que a nivel local. Bien. Refiriéndonos a las contribuciones municipales, pues bueno, estamos hablando aquí ya de un ámbito local, un ámbito micro, diríamos, y estas varían de una entidad federativa a otra. El fundamento legal de estas contribuciones municipales lo encontramos generalmente en una ley de ingresos de los municipios del estado correspondientes. Solamente por mencionar, yo ubiqué como impuestos constantes en la mayoría de los municipios el impuesto predial, que para el caso de la Ciudad de México, como lo vimos la clase pasada, sigue siendo un impuesto local, propiamente de la Ciudad de México. Pero también por disposición constitucional, pues todo lo que tenga que ver con gravámenes a la propiedad raíz es un impuesto municipal. Sobre diversiones, juegos y espectáculos públicos, que se trata de una materia concurrente, una materia fiscal concurrente, porque lo grava la ley del impuesto sobre la renta a nivel federal, lo gravan las entidades federativas en el caso específico, y lo vimos también la clase pasada en la Ciudad de México, pues lo tenemos contemplado en el Código Fiscal de la Ciudad de México. También encontré como constante en la mayoría, en casi todos los municipios, con excepción de las alcaldías de la Ciudad de México, el ISAI. Derechos por el pago de servicios públicos a cargo del municipio, agua potable, que muchas veces el municipio per se no tiene la capacidad técnica como y económica también para prestar este servicio. Entonces, por lo regular, pues se buscan mecanismos jurídicos, como pueda ser con la entidad federativa o inclusive con empresas particulares, para proveer de ello, pero no por eso pierde su naturaleza de servicio público, sigue estando a cargo del ente público, en este caso pues de los municipios. Desde luego también servicios registrales, servicios de licencias, y también en los municipios, y como se los mencionaba, las contribuciones de mejoras son otro tipo de contribuciones, aquí sí pues más o menos recurrentes, porque muchas veces el municipio no pudiera desarrollar obra pública o mejoramiento urbano si no fuera a través del pago de contribuciones de mejoras, que en ocasiones llega a ser inclusive, permiten que sea en especie, en trabajo, aportando materias de construcción, etcétera. Bien. Nuevamente regresamos al ámbito federal, esta vez para platicar sobre el impuesto sobre la renta.
Tenemos dentro del módulo dos aspectos muy importantes, específicos del impuesto sobre la renta, dentro del temario del módulo. Uno es el régimen, que es el que vamos a ver, rentas por salario, sueldos y salarios de las personas físicas. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un impuesto que está a cargo de los trabajadores, pero el empresario tiene muchas obligaciones formales, y entre ellas la súper importantísima, determinar y retener el impuesto sobre la renta de los trabajadores. Y por último, vamos en unos minutos más, hablaremos de algunas generalidades del impuesto sobre la renta ya de personas morales propiamente, ¿no? Bien, hablando de este impuesto sobre la renta por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Aquí quisiera llamar la atención de ustedes simplemente para dejar sentado cuando menos una noción de qué entendemos por renta. Pues bueno, yendo un poquito en el sentido de las manecillas del reloj en nuestra diapositiva, históricamente lo que primero apareció fue el concepto de los economistas de lo que sería renta, ¿no? Renta como una riqueza nueva que fluye a partir de terceros prácticamente, y cuando dice terceros, en aquel tiempo era terceros en general, porque la primera forma de gravar el impuesto sobre la renta o de gravar la renta fue la renta de la tierra, que es la idea de Adam Smith. Y ya posteriormente pues empiezan a gravar otro tipo de rentas, como estas rentas de las cuales estamos hablando en este momento, que vienen del trabajo. Prácticamente podemos distinguir tres fuentes diferentes de rentas. Ya los fiscalistas, que son como históricamente, pudiéramos decir, son parte de la doctrina, pero que consideraron como punto de salida la noción de los economistas. Para los fiscalistas, en su versión más depurada, pues señalan que la renta es el incremento patrimonial que tiene un sujeto, sea persona física, sea persona moral, en un periodo determinado, sin consumir la fuente que le dio origen a dicha renta, a dicho ingreso. Bien. Luego tenemos un concepto jurisprudencial, aquí en México particularmente, sobre lo que entendemos por renta, y diciéndolo de una manera bastante entendible, nos dice que renta es la modificación positiva del patrimonio por un ingreso. Entonces, eso sería el concepto que tenemos en la jurisprudencia sobre renta. Y finalmente, refiriéndonos a la legislación, la ley no contiene una noción o una definición de qué debemos entender por renta, solamente refiere que se gravan los ingresos en efectivo, en bienes, en servicios y hasta en créditos. Y nosotros agregaríamos no solamente por efectivo, bienes, servicios y créditos, sino hasta inclusive en ocasiones la ley llega a gravar ingresos fictos, ingresos presuntos. Bien, las fuentes que tenemos o que recoge el espíritu de la ley, de nuestra ley del impuesto sobre la renta, se refiere o de alguna manera está vinculada a tres fuentes
diferentes, 3 fuentes que producen la renta, y estos son el capital, y aquí pudiéramos citar ingresos, por ejemplo, por concepto de arrendamiento, pudiéramos citar la enajenación de bienes, podemos citar también la adquisición de bienes, podemos citar los intereses, los ingresos por intereses y por dividendos, entre otros. Tenemos también rentas provenientes del trabajo, y aquí encontramos pues los mismos ingresos por las actividades empresariales y profesionales. Tenemos también exactamente el tema que nos ocupa en estos minutos, que es el ingreso por sueldos, salarios y asimilados. Por último, y lo puse un poquito a propósito de este lado, tenemos el azar como una fuente de ingresos o una fuente de rentas, porque nuestra ley, nuestro sistema jurídico tributario, sí lo prevé dentro de la ley del impuesto sobre la renta. Hay países que no consideran que en una ley de renta deban estar los ingresos que se generan a partir de los juegos de azar, y no es que no los graben, sí los graban, pero los graban en una ley aparte, como es el caso de Argentina. Argentina tiene su ley de impuesto a las ganancias, que sería el equivalente a la ley del impuesto sobre la renta, y además tiene una ley que regula ingresos provenientes de los juegos, entre ellos los juegos de azar. Bien, entrando a este régimen de sueldos, salarios y asimilados, es muy importante observar aquí que, quisiera mencionar que el fundamento legal que estamos utilizando para desarrollar este último tema, que empezó a partir de la diapositiva 15, es el capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? A partir de ahí. Bien, decía que este capítulo regula el régimen jurídico tributario de aquellas personas físicas que obtienen ingresos por un trabajo personal y subordinado. Por lo tanto, se incluyen aquí salarios y otras prestaciones, como en una diapositiva posterior vamos a ver cuáles sí se incluyen y cuáles no se incluyen. Aquí sí dice incluyendo la PTU y también las prestaciones recibidas en el momento de la terminación de la relación laboral. Nos estamos refiriendo aquí, por ejemplo, cantidades que tienen que ver con una indemnización, o bien si se le paga al final de la relación laboral alguna prima de antigüedad, del finiquito, etcétera, ¿no? Bien, entonces entran, y aquí refiero el fundamento ya en específico, las personas físicas que perciban ingresos por sueldos y salarios. Y aquí, pues bueno, el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo simplemente refiere que salario es la retribución que debe pagar el patrón, sea persona física o moral, al trabajador por su trabajo. Bien, ¿qué sí integran el salario para efectos de impuestos sobre la renta? Pues bueno, de entrada, el pago que se hace en efectivo, es decir, el sueldo, cuota diaria, las gratificaciones que mencionábamos, a cualquier tipo de gratificación que pueda recibir el trabajador,
En caso de que tenga percepciones como el comedor gratuito, pues sí se considera parte del salario. Si se le brinda la habitación también gratuita, se considera parte del salario. Primas, comisiones también, ¿no? Y si hubiera algún otro tipo de prestación en especie o cualquier otra cantidad, termina señalando la ley, también. Bien, aquí tenemos, aunque la letra está muy pequeñita, pero de otra suerte no hubiese... Ay, perdón. No sé qué pasó con mi presentación, permítanme tantito. Así, aquí están. Ya lo habíamos pasado, permítanme, déjenme. Ok. Aquí en esta diapositiva, traten de hacerla un poquito más grande, porque tiene la letra pequeña, pero lo que quiere mostrar es que existen otro tipo de prestación de servicios personales que se asimilan a sueldos y salarios, y cuando decimos que se asimilan para efectos tributarios, quiere decir que van a recibir el mismo tratamiento jurídico. ¿Quiénes entran aquí? Pues bueno, las remuneraciones a funcionarios. Sí, perdón. Discúlpeme, cerró la presentación. Ay, discúlpenme, déjenme, qué bueno que me lo dices para... Muchas gracias. Disculpe la interrupción. No, al contrario, discúlpenme porque como yo la seguía viendo aquí en pantalla, pensé que la seguían viendo. Bien, así la tenemos. Bien, entonces entran dentro de este concepto de asimilados a sueldos y salarios las remuneraciones de los servidores públicos, de todos los servidores públicos, incluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas. También se incluye los rendimientos y anticipos a miembros de las cooperativas de producción. Esto es muy interesante porque tengamos un poquito en cuenta, porque pues la cooperativa es una persona moral y normalmente alguien que participe de una persona moral, si no es un trabajador propiamente que lleve a cabo un trabajo subordinario, pues estamos hablando de un socio o accionista que pues el ingreso que va a tener es un dividendo y el régimen jurídico de dividendos es diferente. Aquí estamos hablando, los cooperativistas son miembros de una sociedad, de una persona moral y tributan como si fuera persona física. Esto yo lo entiendo, es un beneficio porque se entiende que las cooperativas en principio deberían de dedicarse sobre todo pues sector primario, es una forma de societaria que se ideó como para apoyar a un sector social muy específico, aunque desafortunadamente pues esta figura jurídica de la sociedad cooperativa ya en la práctica pues se ha abusado de ella, ¿no? Se ha abusado de ella desafortunadamente. Sin entrar más a detalles, porque entraríamos a temas de operaciones inexistentes, temas de outsourcing, etcétera. Bien, también se asimilan a sueldos y salarios anticipos o miembros de sociedades y asociaciones civiles, ¿no? Esto es, pues, se entiende que no hay un fin de lucro propiamente preponderante y que por lo tanto se le dota de ciertos beneficios. También hay algunas formas de honorarios, esto es bien interesante, que se asimilan a sueldos y salarios. Y digo que es muy interesante porque como ustedes lo van a ver en su módulo que tienen ahí en el programa del diplomado dedicado totalmente a personas físicas,
van a ver que hay un capítulo especial para honorarios. En el siguiente capítulo, en el capítulo 2, bueno, pues aquí de alguna manera estos honorarios se salen de su régimen y se van y reciben tratamiento en el capítulo de sueldos y salarios. Entonces, por eso son bien interesantes. Dice, diríamos, como para decirlo así de una manera esquemática, tendrán tratamiento de sueldos y salarios los honorarios que obtengan los miembros de consejos directivos, de vigilancia o consultivos. También cuando una persona física que originalmente está dado de alta en el capítulo de prestación de servicios independientes, el capítulo 2 del título 4, de pronto se encuentra con que la mayoría de sus ingresos, más del 50%, provienen de un solo cliente y que además los servicios los presta en las instalaciones del cliente. Bien, este prestador puede solicitarle a su cliente que le pague bajo el régimen de asimilados. ¿Por qué lo haría? Lo haría simplemente por una facilidad administrativa. Se quitaría, si fuera su único cliente, sobre todo, se quitaría de llevar contabilidad prácticamente para efectos de impuestos sobre la renta, y el cliente estaría haciéndole las retenciones y estaría enterando el impuesto correspondiente a las autoridades fiscales. Solo por eso lo haría. Económicamente, pues no es, si hablamos de dinero, no es algo que le convenga al prestador de servicios profesionales. Si hablamos de que no quiere tener cargas administrativas, entonces pues sí le conviene. Bien, también tenemos cuando en forma específica un prestador de honorarios le solicite al cliente por escrito que opta por tributar bajo este régimen de sueldos y salarios, y mi comentario aplicable sería el mismo que acabo de expresar para el supuesto anterior. Bien, lo mismo y casi es igual, ingresos por actividades empresariales que persona física, en donde quien percibe los ingresos opta por tributar bajo el régimen de sueldos y salarios. Situación de verdad que sería muy extraña, pero sí lo hay. Bien, sí, lo mismo si se le paga a los empleados alguna parte de lo que se les adeuda por su trabajo con acciones, entrará a este régimen. O si, por ejemplo, en una empresa, vamos a pensar empresas pues estas muy cotizadas como Maseca, Bimbo, Televisa, de pronto le dan la opción a ciertos trabajadores de su empresa para comprar acciones o para hacerse de obligaciones como título de crédito de la empresa a un precio inferior al que cotizan en el mercado de valores. Entonces, bueno, en este caso inferior al que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, al menos los ejemplos que estoy dando. Si ellos compran, si esos trabajadores le compran a la empresa acciones a un precio inferior, la diferencia entre el precio que pagaron por la acción y el precio que tengan en la Bolsa Mexicana, es decir, que tengan en el mercado, se debe de pagar un impuesto, y este impuesto se calculará en este régimen. Bien. Luego tendríamos la siguiente diapositiva, aquí está. Esta es una diapositiva únicamente de aclaración.
La figura de asimilados a sueldos y salario, primero, es únicamente por lo que atañe al impuesto sobre la renta, y el efecto que da, y aquí hasta le puse una palabra en mayúscula, es tratar ese ingreso como si se tratara del pago de un salario, nada más, ¿no? No modifica ninguna otra cosa, ni para efectos laborales, en el caso, por ejemplo, de un prestador de servicios profesionales independientes que le solicitara a su cliente que le aplicara este régimen, pues pues se lo aplicará solamente para efectos de impuestos sobre la renta, no puede ir en un momento dado y demandar una relación laboral porque no la hay. Bien. Luego me gustaría referirme, pero casi nada más enunciando algunas de ellas, las más importantes, las exenciones, ingresos exentos en este régimen de sueldos y salarios. Son importantes porque como lo hemos mencionado y como ustedes lo van a ver, sobre todo en las clases de los módulos siguientes, pues en la generación del ingreso, sobre todo en el régimen de ingresos empresariales, lo que encontramos es pues una serie de deducciones que podemos aplicar. Estas deducciones son gastos que se hacen para poder producir el ingreso que se está grabando propiamente. Son gastos imprescindibles que tiene el contribuyente. Cuando hablamos del impuesto sobre la renta de trabajadores que perciben sueldos, salarios y asimilados, aquí la fuente del ingreso es el trabajo personal. Luego entonces no hay propiamente deducciones. Las únicas deducciones, y lo verán también en su módulo de personas físicas, las únicas deducciones que va a poder aplicar un trabajador son las deducciones personales de su declaración anual. Pero nada más, esas deducciones personales de la declaración anual, pues las aplicamos todas las personas físicas de cualquier régimen, sueldos, salarios, honorarios, actividades empresariales, arrendamiento, enajenación, adquisición de bienes, dividendos, etcétera. Todos aplicamos esas. Pero a lo largo de la ley vamos viendo que los distintos regímenes tienen sus deducciones por su actividad. Y en el caso de los trabajadores no tienen deducciones por su actividad. Lo que tienen los trabajadores son una serie de ingresos exentos. Y se entiende porque, vuelvo a repetir, la fuente de este ingreso es el trabajo personal. Si el trabajador llega en un momento dado a quedar discapacitado de forma parcial, total, temporal, etcétera, pues se pierde la fuente de ingreso y tendrá a cambio probablemente alguna prestación de seguridad social, como pueda ser alguna pensión, pero pues se deja de trabajar, ¿no? Entonces no hay propiamente, por eso el legislador no estableció deducciones para este capítulo. Y sí tenemos en el artículo 93, la mayoría de los ingresos exentos se aplican para este tipo de rentas. ¿Qué ingresos exentos tenemos? Tenemos, por ejemplo, algunas horas extras que la misma ley va limitando, dice 3 horas hasta 3 veces por semana para trabajadores de salario mínimo, para que estén exentos al 100%, y las demás ya estarán grabadas, las demás horas extras, y si gana más del salario mínimo, estas 3
horas hasta 3 veces a la semana estarán exentas al 50%, ¿no? Trabajo en día de descanso sin sustitución, pues es algo que tendrá que pagar el patrón y no estará grabado. Indemnizaciones por riesgos de trabajo, pues faltaba más, diríamos. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, sabemos que están topadas las exenciones, ¿no? Tenemos el reembolso de gastos médicos, las prestaciones de seguridad social, yo diría en obviedad, pero qué bueno que la ley lo señale, se encuentran exentas, lo mismo que las prestaciones, bueno, las prestaciones de previsión social, también la ley ahí hace una limitación en el artículo 93 que hay que tener en cuenta, no están 100% exentas. Las aportaciones al Infonavit también se encuentran exentas, los fondos de ahorro, así como las cuotas obreras que se enteran al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues faltaba más, ¿no? Ingresos por separación es solamente una parte la que está exenta, porque si no esto de pronto nos puede confundir. Le acabo de decir hace 2 diapositivas que están grabados, pero aquí me señala, hay una parte, una porción exenta. Para acabar pronto es el equivalente a un mes de sueldo del trabajador lo que está exento, y el resto se encuentra grabado. Bien, aguinaldos, prima vacacional, prima dominical, esto hasta se encuentra exento siempre y cuando se otorgue en los mínimos que marca la ley. Es decir, si la ley dice que al trabajador le corresponden 15 días de aguinaldo, pues estos 15 días estarán exentos. Si se le da un aguinaldo superior, primero habría que ver también que es si se señalan como una especie de prestación de previsión social, porque si es aguinaldo como tal, pues una parte en un momento dado puede quedar grabado si es una cantidad superior a la que señala la ley en los mínimos. Lo mismo por lo que corresponde a la prima vacacional y dominical. Ingresos de extranjeros, pero bueno, esto tiene un tratamiento muy particular. Esto sería, por ejemplo, para el caso de diplomáticos, representantes de embajadas, etcétera, ¿no? Y siempre y cuando haya entre México y ese país un trato recíproco. Viáticos, obviamente, ya lo mencionamos para impuestos sobre nóminas, pero lo mismo no puede constituir un ingreso para el trabajador. Bien, a no ser que no haya los comprobantes fiscales, ¿no? Es otro tema. Bien. No se consideran para efectos del impuesto sobre la renta como ingresos de los trabajadores, servicios de comedor, uso de bienes que el patrón proporcione, es decir, como uniformes, equipo de seguridad, equipo de transporte, herramientas, no computan. Aquí en el impuesto sobre la renta, en este régimen, o sea, aplicable a trabajadores subordinados y a los asimilados que mencionábamos, aparece una figura que es el subsidio para el empleo. Esto es para aquellos trabajadores que ganan hasta 7,000 pesos más o menos al mes.
es un apoyo de carácter fiscal. Yo pienso que realmente, desde mi punto de vista, y es mi opinión súper personalísima, pues es una cantidad ínfima, ridícula, que realmente no logra el propósito que tiene, que es de apoyar al trabajador en la pérdida del poder adquisitivo, porque pues poco a poco el salario mínimo frente al efecto inflacionario va perdiendo capacidad adquisitiva. Bien. Bueno, aquí es reiterativo, se otorga un subsidio para el empleo a quienes perciban salarios, pero lo que les mencionaba no es para todos los trabajadores, nada más es para los que ganan muy, muy poco, ¿no? Bien, ¿cómo se aplica el subsidio para el empleo? El patrón determina el impuesto a cargo del trabajador por concepto de sueldos y salarios y acredita la cantidad que le corresponde de acuerdo al sueldo salario que tiene. Hay una tabla que además, a pesar de que este subsidio existe desde pues el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, pues todavía la tabla sigue en los transitorios, ¿no? O sea, ni siquiera en el texto de la ley. Se calcula el impuesto y después de que se ha determinado el impuesto a retener, se acredita esta cantidad en favor del impuesto del trabajador, y si todavía el número es negativo, esa cantidad se le regresa al trabajador en efectivo. Bien, cantidad que ¿quién se lo entrega? Esa cantidad, el patrón, y el patrón la recupera acreditando efectivamente estas cantidades que entregó en efectivo a sus trabajadores, acreditándolo contra su impuesto sobre la renta propio o impuesto sobre la renta retenido a terceros, ¿no? Bien. Determinaciones de las retenciones, ¿no? Los pagos, las personas que efectúan pagos por sueldos y salarios, es decir, los patrones, determinan, calculan, retienen al trabajador y enteran al fisco mensualmente las cantidades correspondientes al impuesto sobre la renta. Bien, a la totalidad de los ingresos mensuales del trabajador, para hacer el cálculo del pago mensual, se le aplica la tarifa del artículo 96. La ley del impuesto sobre la renta para personas físicas tiene dos tarifas, la del 96, que es para pagos provisionales y este tipo de retenciones, y la del 152 para la determinación del impuesto anual. Aunque ya en la práctica, si hay contadores entre el público que nos acompaña, pues sabrán que estas tablas, prácticamente estas tarifas, las va actualizando mensualmente el Servicio de Administración Tributaria y se van publicando para mayor exactitud. Ese es solamente un ejemplo de la tarifa para aquellos que no estuvieran tan familiarizados, o simplemente para recordarlo, cómo viene estructurada: un límite inferior, uno superior, una cuota fija y un porcentaje que se aplica sobre el excedente del límite inferior, de tal suerte que si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un trabajador que obtuvo ingresos mensuales por 20,000 pesos, pues lo ubicaríamos en este renglón. Restaríamos de los 20,000 el límite inferior
y la diferencia, que son 9,000 y algo, le aplicaríamos esta tasa del 21.36%. El resultado que obtuviéramos le sumamos la cuota fija y de este modo tendríamos calculado nuestro impuesto mensual. Bien, esta diapositiva solamente explica lo que acabo de señalar, pero yo lo hice mostrando la tarifa. Dice, localizas el importe dentro de los dos rangos, le restas el importe del límite inferior, esa cantidad le aplicamos la tasa que me señala ese renglón y al resultado le adicionamos o le sumamos la cuota fija del mismo renglón. Bien. Ahora bien, no solamente el patrón debe de hacer la determinación, cálculo y entero del impuesto sobre la renta mensual de sus trabajadores, sino también en principio, porque ahorita vamos a ver que hay excepciones, también tienen la obligación de presentar la declaración anual de sus trabajadores. Bien, ¿de qué manera se determina el impuesto anual? Y se determinará disminuyendo de la suma de los ingresos por sueldos y salarios un impuesto local a los ingresos por salarios en caso de que exista, porque no siempre existe, y al resultado se le aplica directamente la tarifa del artículo 152. Nos va a dar una cantidad bastante abultadita, pero a esta cantidad se le resta la suma de los pagos mensuales que se hizo por ese trabajador. Y así se va haciendo respecto de todos los trabajadores. Bien. Vamos a ver que en ocasiones el patrono tiene que presentar la declaración anual. La mensual siempre la tiene que presentar por los sueldos o salarios que él le esté pagando al trabajador. De acuerdo con este artículo, por ejemplo, cuando el mismo trabajador le comunique al patrón que él va a presentar su propia declaración anual. ¿Cuándo le conviene al trabajador presentar su propia declaración anual? Cuando tuvo erogaciones de las llamadas deducciones personales del artículo 151. Por ejemplo, que tenga un crédito hipotecario y haya pagado intereses, vale la pena. En caso de que hubiese realizado gastos por honorarios médicos, hospitalarios, dentales, para él, para su cónyuge, sus hijos o ascendientes, siempre y cuando estos dependientes económicos no reciban más de un salario mínimo al año, y que haya sido fuera dentro de su sistema de seguridad social, es decir, en la medicina privada, pues también puede aplicar estas deducciones. Ahí le conviene presentar su declaración anual. Son varios conceptos, ahí ustedes lo van a ver con detenimiento en su módulo de personas físicas. Bien, ¿en qué otros casos el trabajador aquí sí se encuentra obligado a presentar su propia declaración? Y por ende significa que el patrón no está obligado a presentarla ni la va a presentar. Y vamos a ver, las razones son un tanto obvias. Si ese trabajador tiene ingresos por otro capítulo,
es decir, por arrendamiento, por intereses, por enajenación de bienes, por dividendos, cualquier otro tipo de ingresos, además de sueldos y salario, tiene la obligación de presentar su propia declaración anual el trabajador. Si trabaja en 2 lugares o más, es decir, que haya tenido distintos empleadores en forma simultánea, también, ¿por qué? Porque pues un patrón, el patrón A no tiene por qué conocer los ingresos que obtuvo del patrón B, ni viceversa, y tampoco tendría por qué llevar uno la carga administrativa del otro. Entonces, el trabajador es quien tendrá que presentar su declaración anual. Si deja el trabajador de laborar antes del 31 de diciembre, también. ¿Por qué? Porque el patrón pues no tuvo conocimiento ni tiene por qué tenerlo si el trabajador se fue en el mes de marzo, que es lo que sucedió de marzo a diciembre. Bien, cuando también se excedan de 400,000 pesos al año, estos pagos por sueldos, salarios o asimilados, pues ya es el mismo trabajador o el mismo sujeto asimilado quien tiene que presentar su propia declaración. Bien, o simplemente porque comuniquen al patrón que quieren presentar su propia declaración. Bien. Y el contribuyente, es decir, el trabajador, si él presenta su declaración anual y en su declaración anual tiene un saldo a favor, puede pedir la devolución. Por otro lado, si el patrón presenta la declaración en lugar del trabajador, presenta la declaración del trabajador y al trabajador le resulta un saldo a favor, lo que va a suceder es que si otro trabajador de la misma empresa tuviese un saldo a cargo, el patrón puede compensar un saldo a favor de un trabajador contra un saldo a cargo en la declaración anual. Por eso es importante, cuando se está bajo este régimen de sueldos y salarios, saber si podemos tener un saldo a favor, ¿no?, para presentar nuestra propia declaración. Ya concluyendo un poquito con el tema, tenemos que dentro de las obligaciones formales, además de la presentación de los pagos mensuales y de la declaración anual, será en el caso del trabajador, proporcionarle la información al patrón para que lo inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien informarle que ya ha estado inscrito y que por lo tanto tiene asignado un RFC. Deberá el trabajador también solicitar las constancias de retención de impuestos, y nada más, y bueno, y solicitarle por escrito cuando desee presentar su declaración anual. Bien, el patrón tiene las obligaciones, como lo vimos, de determinar el impuesto anual, de efectuar las retenciones, de enterarlas, de expedirle constancias a los trabajadores y ¿qué otra cosa? Presentar, bueno, sí, claro, y presentar las declaraciones informativas necesarias. Bien. Por último, vamos a ver un poquito, prácticamente, introducirlos al tema ya del impuesto sobre la renta empresarial, que en su unidad se denomina impuestos sobre el resultado de la empresa. Permítanme compartirles también la presentación ahora.
Bien. Bueno, aquí como lo acabamos de ver, nos sirve el mismo concepto de renta del cual ya hablamos, como modificación positiva del patrimonio por ingresos durante un periodo determinado. Bien, como sabemos, nuestra ley del impuesto sobre la renta pues regula tanto a personas morales como a personas físicas, como a residentes en el extranjero. Pero va exactamente en ese orden: primero personas morales, luego distinguiendo ahí un título especial para personas no lucrativas que prácticamente califican como no contribuyentes desde el punto de vista sustantivo. Luego tenemos las personas físicas y luego los residentes en el extranjero, personas físicas residentes en el extranjero. Bien. Vamos a ver, tratándose de personas físicas, ¿quiénes son estas personas físicas que están gravadas por este impuesto? ¿Quiénes son las personas morales, que están gravadas por este impuesto sobre la renta? Básicamente, como regla, dice personas morales residentes en México respecto de todos sus ingresos, sin importar de dónde provengan. Este concepto coloquialmente lo conocemos como concepto de renta mundial. Se grava toda la renta sin importar cuál fuera su país o su lugar de origen. Simplemente el vínculo que se está marcando aquí, como lo vieron en sus primeros módulos, es el de la residencia. Personas morales residentes en México. Bien, tenemos otro tipo de personas morales, que sean residentes en el extranjero, pero que lleven a cabo actividades en México a través de la figura de establecimiento permanente. Ahorita, poquito en las diapositivas, vamos a ver qué se entiende por establecimiento permanente, pero por decirlo de una manera coloquial y sencilla, pues un lugar físico en donde se lleven a cabo actividades empresariales. Bien. Luego, también entrarían como sujetos personas morales aquellos residentes en el extranjero que, aunque no tengan establecimiento permanente en México, sin embargo, perciban un ingreso de fuente de riqueza ubicada en México. Aquí se puede poner un ejemplo, alguna actividad que vengan, lo presten aquí en México, aun cuando no tengan establecimiento permanente para llevar a cabo, y por lo tanto perciban o generen un ingreso. Bien. Nuevamente, el objeto que está grabado son los ingresos. Acuérdense, simplemente cuando referimos al elemento objeto en las contribuciones, estamos preguntando qué graba. Se graban los ingresos, y como mencionábamos en el tema anterior, la ley no nos da un concepto de renta, solamente nos dicen que se grabarán los ingresos que perciban las personas morales o físicas en efectivo, bienes, servicios y en crédito. Y yo añadía, pues, inclusive ingresos presuntivos y fictos. Bien. La base imponible, diciéndolo de una manera muy esquemática y diríamos de entrada solamente, son la suma de los ingresos menos las deducciones, teniendo por deducciones pues estas
estas erogaciones que se llevan a cabo para producir el ingreso, ¿no? Y que son imprescindibles, menos la PTU, en caso de que haya habido distribución de PTU. Bien, la tasa aplicable es del 30% y la época de pago, aun cuando se hacen pagos provisionales mensuales. Sin embargo, el impuesto sobre la renta, esto es muy importante, es un impuesto que se causa a lo largo del ejercicio. Entonces, por eso es que la época de pago del impuesto es del 1 de enero al 31 de marzo del ejercicio siguiente. En este periodo, pues se presenta la declaración anual, que es propiamente la declaración definitiva. Luego, tendría, bueno, esto es solamente así como que bajando un poquito de nivel para entenderlo, pues los ingresos que se graban, pero es un tanto reiterativa de lo que les acabo de mencionar. Las personas morales residentes en el país, incluyendo a la AMP, a la Asociación en Participación, establece la ley que le grava ingresos en efectivos, bienes, servicios, crédito, el ajuste anual por inflación, ingresos provenientes de establecimientos permanentes ubicados en el extranjero, aquellos ingresos determinados presuntivamente e inclusive para que no se quede nada afuera, dice, y cualquier otro tipo de ingresos. ¿Por qué? Porque, repetimos, aquí estaría sujetando al contribuyente a través del vínculo de la residencia, y cuando se grava por residencia se grava se grava toda la renta mundial, sin importar si se obtiene en territorio nacional o en territorios extranjeros. Y respecto de las personas morales residentes en el extranjero, pues se les gravará ingresos atribuibles a establecimientos permanentes en México, así como si aquel residente en el extranjero percibe un ingreso de fuente ubicada en territorio mexicano, aun cuando no tuviera establecimiento permanente. En esta diapositiva solamente pues aclarando que la residencia pues es vínculo tributario que han elegido los países miembros de la OCDE, sobre todo, pues, más bien recordando que México forma parte de ello, por eso es que elige como prioritario este vínculo de tributación, y se consideran como residentes aquellas personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de administración efectiva. Aquí recordando que aunque suena a veces como en obviedad un poco hablar de la administración principal, la verdad de las cosas es que no es de ese modo. Realmente hay multinacionales que llegan a tener problemas con las autoridades fiscales de los distintos países porque cada país ha entendido de diferente forma el concepto de sede de administración efectiva. En términos generales, la mayoría de los países entienden por sede de administración efectiva el lugar en que se toman las decisiones.
pero pues esto a veces se lleva al extremo. Yo les puedo platicar de un caso concreto y práctico en donde una empresa de diamantes sudamericana llamada De Beers, que de hecho como empresa todavía existe, pero es de capital inglés, todos sus accionistas residen en Inglaterra. Y históricamente, pues les estoy platicando de un caso que ya se concluyó, históricamente el fisco inglés les reclamó el pago de impuestos sobre la renta. Y pues realmente los socios o accionistas se negaban a pagarlo porque decían, es que la empresa está constituida en Sudáfrica, las reuniones, las asambleas de accionistas no se han realizado en territorio inglés, entonces no entendemos la contabilidad, se lleva en Sudáfrica además, entonces no entendemos por qué el fisco inglés reclama. Y el argumento del fisco inglés fue que les estaba reclamando el pago del impuesto porque todos los socios residían en Inglaterra. En aquel tiempo, pues el concepto de residencia vinculado al tiempo de estancia en el país. Entonces, dice, bueno, todos los socios residen en Inglaterra. Reclama esto en un medio de solución de controversia y le dieron la razón al fisco inglés, que se terminó pagando impuesto en Inglaterra. Por eso digo que la expresión sede de administración efectiva deja mucho que decir, pero bueno, ahí está. Y luego decíamos el establecimiento permanente, que podemos definir como cualquier lugar, y cuando decimos lugar, hasta la fecha, lo cual también nos está llevando ahora con la aplicación de medios electrónicos, con el comercio electrónico, con las actividades empresariales a través de plataformas tecnológicas, pues a cuestionar porque el concepto de establecimiento permanente que hasta hoy sigue funcionando exige de un lugar físico, aun cuando sea el mínimo. Por ejemplo, pudiera estar hablando de una barda en donde alguien se anuncia. Una barda, simplemente un espectacular, puede constituir y puede calificar como establecimiento de permanente. Entonces, pues pero la parte digital ahí no está resuelto, se están empezando a abordar nuevos conceptos para poder grabar, pero por lo pronto no entran dentro del tema de establecimiento permanente, aunque no desconozco que ya tenemos otras formas de grabar a este tipo de actividades por lo pronto. Bien, entonces pues bueno, se graba a las personas morales residentes en el extranjero por establecimiento permanente, entendiendo como tal cualquier lugar de negocios, y ahí pues se hace una lista enunciativa solamente porque dice entre otros, y yo aquí solamente puse algunos: agencias, fábricas, minas, talleres, sucursales, etcétera, y tenemos una problemática muy particular con el contrato de agencia, ¿no? Mientras se presten servicios totalmente independientes del residente en el extranjero que le contrató, no constituye establecimiento permanente, pero hay supuestos en donde alguien que es como un prestador de servicios independientes, si actúa bajo, lo estoy diciendo de una manera así bastante resumida, hay muchos detalles en este tema, si actúa bajo las órdenes y dirección del residente en el extranjero,
puede constituir establecimiento permanente. Bien, lo mismo residentes en el extranjero, y esto pues sí lo tenemos de manera frecuente en el país, que por medio de un fideicomiso realiza actividades empresariales, el lugar de negocios será aquel lugar en el cual el fiduciario desarrolle las actividades empresariales y cumpla a nombre del residente en el extranjero las obligaciones fiscales correspondientes. Aquí una anotación, ya para las aseguradoras, recuerdo que hicimos una connotación especial, aquí tenemos otra. Para el caso de empresas aseguradoras residentes igualmente en el extranjero que perciban ingresos derivados del cobro de primas dentro del territorio mexicano, o bien otorguen seguros contra riesgos situados en territorio nacional, se considera que constituyen establecimiento permanente. Bien, ¿cuáles califican como ingresos acumulables para las personas morales? Primero, ganancias derivadas de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie. En este caso, el ingreso acumulable consistirá en el valor de avalúo practicado por personas autorizadas por autoridades fiscales, y que dicho este valor de avalúo, que tenga el bien, y si se trata de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, se acumula en su totalidad. Aquí se está distinguiendo porque dice, si no son mercancías o materias primas, será el valor de avalúo en el momento en que se transfiera la propiedad. También se consideran ingresos acumulables los derivados de construcciones, instalaciones o mejoras permanentes inmuebles, siempre que queden a beneficio del propietario. Claro, si por ejemplo alguien dio en arrendamiento una nave industrial solamente y el arrendatario tuvo que hacer mejoras para llevar a cabo su operatividad, su funcionamiento, estas mejoras que pudieron ser construcciones, por ejemplo, o nuevas instalaciones, y quedan a beneficio del propietario, no constituyeron parte del precio de la renta, pues el contribuyente está teniendo un ingreso en especie. ¿Ok? Bien. Lo mismo pues será el valor de avalúo de las mismas. Las ganancias por enajenación de activos fijos, de terrenos, enajenación de títulos valor como acciones, partes sociales, certificados de aportación patrimonial emitidos por sociedades nacionales de créditos, para determinar el valor de la ganancia por enajenación de terrenos, títulos valor que representen a la propiedad de bienes, otros títulos valor cuyo rendimiento no pueda ser clasificado y por ende no pueda recibir tratamiento fiscal de intereses, así como ingresos en piezas de oro, de plata, moneda extranjera, etcétera, pues deberá sustraer del ingreso el monto original de la inversión. Se entiende que será un valor ajustado
y este ajuste no aplica para la determinación de la ganancia en enajenación de acciones y certificado de depósitos en bienes de mercancías. Bien, si la adquisición de bienes deriva de una transformación societaria, como puedan ser las fusiones o las escisiones, el monto original de la inversión hace referencia al valor de compra erogado por la sociedad fusionada o la sociedad escindente. Entonces, pues esto también es importante. Se consideran otros tipos de ingresos acumulables, pagos recibidos por recuperación de créditos deducidos por incobrables. Esto es, pues si tuvieron primeramente, aplicaron una deducción proveniente de un crédito incobrable y posteriormente se percibe un pago posterior extemporáneo, pues este pago se considerará un ingreso, lo cual pues obedece simplemente a un principio de simetría. Bien, los ingresos obtenidos por indemnización para resarcir la disminución en la productividad causada por muertes, accidentes, enfermedades de técnicos o dirigentes. También se considerarán ingresos acumulables las cantidades recibidas para efectuar gastos por cuentas de terceros siempre y cuando pues estos gastos que se hicieron por cuenta de terceros no cuenten con los comprobantes. Si se llevan a cabo gastos por cuenta de terceros y están respaldados por los comprobantes, pues no sumarán para los ingresos acumulables. También son ingresos acumulables los intereses devengados en el ejercicio sin ajuste alguno, pero también el ajuste anual por inflación. También van a formar parte de los ingresos acumulables las cantidades recibidas en efectivo, sea en moneda nacional o extranjera, por conceptos de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital que excedan 600,000 pesos, siempre que se omita informar al servicio de administración tributaria de tales aportaciones. Recordando aquí nuevamente algo que hemos mencionado en distintos momentos. La formalidad, el cumplimiento de obligaciones formales se puede convertir en un asunto de fondo, y es este caso, ¿no? De aumentos de capital que excedan más de 600,000 pesos. Si no se informan al SAT, se van a considerar un ingreso. Ahora bien, ¿qué deducciones en términos generales puede aplicar la persona moral? En primer lugar, si llega a tener devoluciones, descuentos, bonificaciones durante el ejercicio, pues se considerará una deducción, ¿no? Ya originalmente había sumado un ingreso porque vendió una mercancía, pero al siguiente mes, por ejemplo, le es devuelta, pues bueno, ya tendrá derecho a deducir ese importe.
Asimismo, pues un concepto deducible muy importante para quienes llevan a cabo actividades empresariales es el costo de lo vendido. El sistema de deducción del costo de lo vendido se refiere al precio pagado por las mercancías que vayan a enajenar o que enajene la persona moral, así como el valor de aquellas que integran el inventario final del ejercicio. ¿Ok? Tratándose de actividades comerciales, este costo de lo vendido se refiere al importe o al monto, a la cantidad de las adquisiciones disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, así como los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías ya listas para ser enajenadas o vendidas. Para los demás contribuyentes, la deducción implica las erogaciones de la adquisición en materias primas, productos semiterminados o terminados, con la disminución de las devoluciones, descuentos, bonificaciones, remuneraciones que tengan que ver con la actividad, gastos netos de descuento y la deducción de las inversiones directamente, esto es muy importante, este calificativo de directamente relacionadas con la producción de las mercancías o la prestación de los servicios. Un tercer rubro de deducciones que tenemos son las inversiones. En este tema de inversiones pude ver que en su módulo siguiente pues se desarrolla también con mayor puntualidad. Aquí tenemos que hacer dos acotaciones. Primero, que se refiere a cantidades aplicables por ejercicios fiscales regulares e irregulares también. Y segundo, es que los límites autorizados para aplicar la deducción, es decir, en qué monto podemos aplicarla, pues varían en función del tipo de bien. Y bueno, pues sí, es diferente hablar de la deducción del costo de una computadora que de una maquinaria, por ejemplo. Bien, ¿qué tipo de bienes? Pues gastos, cargos diferidos y gastos preoperativos, erogaciones en activos fijos y en maquinaria. Bien. Muy bien. El artículo 31 de la ley prevé que para los ejercicios irregulares la deducción correspondiente se efectúa en el porcentaje que represente al número de meses completos del ejercicio. Simplemente de lo que la ley señala que se puede deducir durante el año, lo dividimos entre 12. Si ese contribuyente tuvo un ejercicio irregular porque inició operaciones, vamos a decir, en septiembre, pues y estuvo en operaciones de septiembre a diciembre, dividirá entre 12 y aplicará por los 4 meses que estuvo en operación. Bien. Luego, también son conceptos deducibles para las personas morales, empresariales, créditos incobrables, pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor. Esto es muy importante, contar con las constancias en que se pueda acreditar, no se puede deducir simplemente a la palabra, sino habrá que acreditarlo. Se pueden deducir
claro, las cuotas, y esto lo mencionamos también en la clase de la semana pasada, se pueden deducir las cuotas que se pagan por concepto de aportaciones de seguridad social. Por eso decíamos, pues es importante y significativo que los trabajadores estén dados de alta con sus verdaderos sueldos, ¿no? Al final es deducible para el patrón, para la empresa. Los intereses devengados en el ejercicio, claro, cuando la empresa solicitó un préstamo para cumplir con sus fines, con sus funciones, con sus propósitos, y si por dicho préstamo paga intereses, tenemos también que estos son deducibles. El ajuste anual por inflación de los mismos, los anticipos y rendimientos que pagan las sociedades cooperativas de producción y los anticipos entregados por las sociedades y asociaciones civiles. Bien, si se realizan aportaciones destinadas a la creación o incrementos de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal o jubilaciones complementarias, pues también se pueden deducir. Bien, los famosos donativos también ya los hemos mencionado, donativos no onerosos ni remunerativos, siempre que en el ejercicio en el que se efectúen las donatarias, primero, se encuentren autorizadas, segundo, expidan el comprobante fiscal necesario para respaldarlos, ¿no? Los donativos, sabemos, en el límite del 7%. Aquí tenemos tres conceptos que van a ser fundamentales para la determinación o el cálculo del impuesto sobre la renta de la persona moral. Estos conceptos son los de pérdida, utilidad y resultado fiscal. Las pérdidas, pues, es un concepto que hace referencia a la diferencia entre los ingresos y las deducciones. Si el monto de las deducciones es superior al monto de los ingresos, entonces se genera una pérdida. Las pérdidas pueden disminuirse, y hay reglas para disminuirse, a lo largo de 10 ejercicios fiscales posteriores al ejercicio en el cual ocurrieron, hasta que se agoten o, bueno, pues se concluya este plazo de los 10 años. Y si, por ejemplo, en uno de esos ejercicios no se aplica la pérdida a la cual se tenía derecho de aplicar, se pierde ese derecho. Bien. La utilidad, por su parte, se obtiene al disminuir del conjunto de la suma de ingresos acumulables tanto las deducciones autorizadas como la PTU, y cuando pues se tenga un número positivo después de esta operación se tendrá utilidad fiscal, y llamamos resultado fiscal a esta utilidad fiscal menos la pérdida fiscal aplicable durante ese ejercicio, ¿no? El pago la determinación del impuesto sobre la renta anual
es exactamente aplicar la tasa que prevé la ley. En el caso de personas morales es solo una tasa, es única la tasa del 30%, en físicas, como lo verán en su módulo y como lo mencionamos en el tema anterior, pues estaríamos hablando de tarifas progresivas. Aquí no, es solamente una tasa de 30% aplicar al resultado fiscal. Tenemos un título tercero en la ley del impuesto sobre la renta que refiere a personas morales con fines no lucrativos. Como son personas que no pretenden tener ganancias propiamente, no tienen fines preponderantemente lucrativos, digamos que la ley no los considera sujetos del impuesto, pero sí tienen una serie de obligaciones formales a cumplir, ¿no? Estas personas o estos sujetos son sindicatos, por ejemplo, asociaciones patronales, cámaras de comercio, industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras, silvícolas, los mismos organismos que las reúnen a su vez, colegios de profesionales, los organismos que las agrupen, asociaciones civiles. En el caso de sociedades de responsabilidad limitada de interés público, y eso en algunos supuestos solamente, ya instituciones de asistencia o de beneficencia, asociaciones civiles sin fines de lucro que estén autorizadas como donatarias, sociedades cooperativas de consumo, organismos que agrupen sociedades cooperativas ya sean de productores o consumidores, sociedades mutualistas, sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la enseñanza, pero que tengan reconocimiento oficial. Instituciones creadas por decreto presidencial cuyo objeto sea la enseñanza y que sean donatarias autorizadas. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica y tecnológica, nuevamente donatarias autorizadas, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, instituciones o sociedades constituidas con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorros, asociaciones de padres de familia, siempre que estén constituidas y registradas de acuerdo con el reglamento correspondiente, las sociedades estas de gestión colectiva para los autores, asociaciones o sociedades civiles con fines políticos, asociaciones religiosas, asociaciones o sociedades que otorguen becas y que estén autorizadas para recibir donativos, asociaciones de colonos y asociaciones de administración de un inmueble de propiedad en condominio, sociedades o asociaciones civiles sin fines de lucro para realización de actividades de investigación, preservación de flora silvestre, terrestre, para la prevención y el control de la contaminación de agua, aire, suelo, protección ambiental, restauración del equilibrio ecológico, asociaciones y sociedades sin fines de lucro que se dediquen a la protección y reproducción de especies en peligro de extinción y a la conservación del hábitat, sociedades de inversión especializada, partidos políticos, organismos descentralizados, asociaciones deportivas reconocidas por la CONADE.
Bien, entonces decíamos, ya ahí tenemos la lista, ¿no? Ya no me quise detener en más de los supuestos, aunque sí es muy interesante tenerlos todos presentes. Bien, no se consideran sujetos del gravamen a no ser que distribuyan entre sus integrantes un remanente. Bien, entonces, o bien dicen cuando distribuyan el importe de las omisiones de ingresos, compras no realizadas o indebidamente registradas, es decir, todos son ingresos fictos, préstamos que se hagan a los socios o integrantes, miembros de la persona moral, y hasta ahí. Pues esto sería prácticamente un panorama muy introductorio, muy general, que ustedes van a ver a detalle en sus siguientes módulos. De mi parte, pues sería toda mi exposición. Estoy altamente agradecida con el Colegio del Notariado Mexicano, desde luego también con la División de Estudios Continuos de la Facultad de Derecho de la UNAM, la cual pues laboro, que desde luego pues todo el equipo técnico, Vicente Estrada, Susi, del notario Gerardo Aparicio, que la verdad tiene una gran calidez para nosotros que somos los expositores en este interesantísimo, amplio, profundo diplomado que ustedes están realizando. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si hay por ahí algún comentario, mi estimado notario Gerardo Aparicio. Así es, doctora. Como le decía al principio, los agradecimos, somos todos nosotros, y bueno, dicen que por sus frutos los conoceréis, así que quien habla bonito, quien dice cosas bonitas es porque tiene cosas bonitas adentro de su corazón. Así que soy espejo y me reflejo. Gracias a usted. Y además de estos comentarios, hay una serie de preguntas que, si me permite, todavía tenemos unos momentitos. No sé si pudiéramos hacer 2 o 3 nada más, porque sí hay una serie de preguntas, todas interesantes. Sí, adelante, por favor. Gracias. ¿Las acciones en usufructo que se otorgan a un trabajador se considerarían integradas a su sueldo? O sea, el usufructo de acciones. Quiero pensar que en estas empresas grandotas, vamos a pensar, voy a decir nombres, pero... Sí, yo también mencioné algunos. Coca-Cola, Bimbo. Coca-Cola, Bimbo, que como parte de las prestaciones les dan, a algunos sí les dan las acciones, a otros les dan solamente el usufructo de las acciones, y la pregunta es, ¿esto está integrado al sueldo? Y si se integra al sueldo, pues finalmente, bueno, es una prestación laboral, pero también sería un ingreso gravable. ¿Usted qué opina? Desde mi punto de vista, yo creo que sí, porque cuando vimos cuáles eran todos los conceptos gravables, tenemos ahí una expresión que contiene la ley que dice o cualquier otro tipo de prestación, y si se le está dando por ser un trabajador, sí, porque de otra suerte tendría que quedar o en intereses o en los demás ingresos, ¿no? Y creo que causaría un tributo más oneroso que si se integra al mismo de salario. Aunque bueno, también aquí en salario habría que ver si sumaría para las demás contribuciones que se desprenden de la relación subordinada. Pero en principio yo creo que sí pudieran entrar dentro de ese supuesto. Es muy interesante, y me tomé la libertad de hacer la pregunta. Perdón, yo sé que son 8, ¿sabes? No son 4, sino son 8 o 16, pero son raras
¿no? Son bichos raros que vale la pena pues que lo tengamos ahí en mente. Otro bicho raro también, y ya no le quitamos mucho tiempo, porque han de saber, amigos, que la doctora después de esta se conecta a la siguiente videoconferencia y así se la pasa. Nos queda claro, conforme se dijo en la clase pasada, que las oficinas y legaciones diplomáticas de un estado extranjero no pagan algunos impuestos. La pregunta es, en concreto, ¿no pagan tampoco impuestos municipales como el predial? En efecto, pues se convierte en un problema financiero para los municipios, pero se trata del cumplimiento de convenios o tratados de los cuales México es parte, y si hay un trato de reciprocidad, pues se da de la misma manera, ¿no? Comentábamos, bueno, en el caso muy particular, atañe a los municipios en donde haya un inmueble dedicado a una embajada, un consulado, pero en el caso específico de la Ciudad de México tiene la mayoría, y en lugares de, vamos a llamarlo así, zonas de alto poder adquisitivo. Están en las lomas, están algunas hacia el sur, otras aquí por Reforma Norte, etcétera. Entonces, sí es un ingreso que se deja de percibir por concepto de predial, pero porque pues simplemente recordando la jerarquía normativa, pues México forma parte de esos tratados. Si fuera o estuviéramos hablando de un país o un estado con quien México no tuviese celebrado convenio, sí tendrían que pagar su impuesto predial. Ok, muy interesante. Diferencia entre acreditamiento y compensación. Bueno, vamos se trata de algo bastante técnico, en donde cuando hablamos de compensación es una forma de extinción de las obligaciones propiamente, ¿no? Entonces digamos que el mismo contribuyente es acreedor o deudor y aplica ahí sí materialmente una resta. En esto coincide. En cambio, en el caso del acreditamiento, no es propiamente porque el contribuyente sea un acreedor en sí, sino porque tiene derecho a aplicar esa cantidad. En el caso del acreditamiento, podemos decir que ambas cantidades son créditos tributarios. En cambio, en el caso del acreditamiento, puede provenir esa cantidad simplemente de una cantidad señalada en la ley, sin que ese concepto tenga una naturaleza tributaria. El mismo, un estímulo, por ejemplo, un estímulo no es el monto de una contribución, pero sí es una cantidad que el contribuyente va a poder restar a sus cargas tributarias, a su importe tributario. Muy interesante, muy técnico, y prometo que ahora sí esta es la última ya para dejarla con su siguiente plática. No se preocupe, estamos bien. Gracias. Dice, la leo textual, ¿cuál es el proceso para compensar el saldo a cargo de retenciones de ISR contra el saldo a favor de los trabajadores? Ok. Esto pues, el saldo a favor de los trabajadores. Bien. Bueno, aquí quisiera puntualizar. A través de las declaraciones, lo que yo mencionaba es que si en el momento en que el patrón presenta las declaraciones anuales de sus trabajadores, todas ellas de sus trabajadores, tiene derecho a compensar los saldos a cargo de esos trabajadores con los saldos a favor de esos trabajadores. Y luego
en otro momento me referí, pero es una cuestión muy distinta, cuando hablábamos de la aplicación del subsidio para el empleo. Decíamos que si en el subsidio al empleo el patrón había entregado cantidades en efectivo al trabajador, porque a la hora, primeramente determina el impuesto sobre la renta del trabajador que ganan menos de 7,000 y algo, 7,400 si no me recuerdo al mes, tiene derecho a aplicarle el subsidio al empleo. Si todavía sigue resultando un número negativo, esa cantidad la entrega el patrón a el patrón al trabajador en efectivo. Vamos a pensar, son cantidades además ínfimas, por eso hacía yo la crítica. No vamos a pensar que sean 200 pesos. Esos 200 pesos que le entregó por concepto de subsidio al empleo al trabajador, ahora sí, en su pago, en su declaración, el patrón lo tome, lo puede acreditar porque se lo enteró al trabajador en efectivo. A eso me refería. Perfecto, doctora. Y siguen llegando preguntas, pero ya estamos sobre tiempo para lo siguiente. Le agradecemos nuevamente su amabilidad, su buena disposición, el compartir todos sus conocimientos, y les enviamos las preguntas para si luego tiene tiempo. Sí, con mucho gusto, mándemelas por correo y las contestamos. Para la siguiente sesión ya las tendrían ustedes de vuelta. Perfecto. Pues nuevamente muchísimas gracias en nombre del presidente y en el mío propio, por supuesto. Le agradezco a usted y a la Facultad de Derecho su amable disposición. Qué amables, y muchos aplausos para el auditorio, los participantes. Y me despido. Que tengan buena tarde. Gracias, chicos. A las 6:10 se retoma la siguiente clase, que será con el maestro Juvenal Lobato. Y respecto de algunos de los comentarios, no pasa de un rato más que deberán estar recibiendo en cada uno de sus correos el temario ya desglosado. Y también les he pedido a Vicente y a Mauricio, que amablemente siempre nos apoyan, que lo pongan también directamente en el apartado del curso, de tal forma que no solamente lo tengan por mail, sino lo puedan consultar directamente. En este momento, para estar 100% seguros, se los envío a los chicos. No sé técnicamente cuánto tiempo tarde hacerse eso, tal vez lo estoy metiendo en complicaciones, pero por lo pronto se los envío, y hoy seguro lo reciben, me refiero al temario, por mail, independientemente de que lo tengan en la misma página del diplomado. Nos vemos a las 6:10 y muy buenas tardes.